Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día. Qué alegría tener al niño con nosotros. Feliz Navidad. Y de poder vivir estos días junto con la Sagrada Familia. Hoy, en el Evangelio, nos adentramos con ellos en la explanada del Templo de Jerusalén, un lugar que todavía hoy mantiene algo de la grandiosidad del templo de aquellos días. Por eso, la Sagrada Familia parecería desapercibida entre la masa de gentes que visitaban el templo a diario. Cuando llegó el tiempo de la purificación, dice el Evangelio, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Estos días de Navidad estamos contemplando al niño en los primeros días de su vida en la tierra, este niño que ha venido a cumplir las promesas realizadas por Dios al pueblo elegido, pero no solo al pueblo en general, sino la promesa también hecha a este hombre en concreto, a Simeón, un hombre bueno que había aprendido a esperar en Dios a lo largo de muchos años. Él podría representar a todo el pueblo de Israel, a los hombres buenos que habían esperado las promesas hechas por Dios. Y es un buen momento también para ver nuestra propia vida y las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. No meras sugestiones, corazonadas, deseos de cosas que nos gustaría que ocurrieran, sino promesas de Dios para mí. Que yo sé dentro de mi corazón, Jesús, que tú has puesto en mí esos deseos porque me los has prometido, y sé que tú no me engañas. Son como convicciones, quizás pocas, pero que nadie puede quitarme del corazón, de la cabeza, porque son promesas que me has hecho tú. Pero para que se puedan cumplir esas promesas de Dios para nosotros, podemos tomar como ejemplo a este anciano Simeón. ¿Qué aprendemos de él y de tantas personas que han esperado a lo largo de su vida, a veces después de muchos años, en las promesas de Dios? Sin duda, a tener paciencia. Simeón había llegado a anciano sin haber visto al Mesías, y cualquiera de nosotros en su lugar tendríamos motivos más que de sobra para tirar la toalla. Y podríamos pensar que de nada ha servido esperar tantos años de servicio a Dios si Dios no cumple su promesa. Es más, un año más que terminamos, un año más que a lo mejor nos podemos sentir un poco frustrados, Señor, de aquellas cosas que esperábamos de ti. Pero es un buen momento para ver que tenemos que ir al fondo de esos pensamientos en tu presencia, Señor, y ver que algo que nos has prometido, y es por poner un ejemplo de entre las promesas tuyas, Señor, pero quizás la más importante, es que nos harás santos si te somos fieles. Sin embargo, con el paso del tiempo nos damos cuenta de que no mejoramos mucho. Es más, hoy quizás nos vemos más pecadores que al principio. Seguimos cayendo en los mismos errores, en las mismas faltas, y quizás tienes como intenciones para ti, para tu propia vida personal, para tu familia, para la iglesia, intenciones por las que has estado rezando a lo largo de muchos años. Y si echamos además una mirada al mundo, quizás tenemos aún más motivos para desanimarnos. Y qué fácil es entonces, Señor, que busquemos alternativas para encontrar paz a nuestros corazones, pensar que tenemos que buscarnos la salvación por nosotros mismos y poner entonces a otros dioses en el lugar del Dios verdadero. Pero sin embargo, Simeón decidió seguir esperando, renunciar a esas otras posibilidades, a otras compensaciones, y día tras día, año tras año, confiar en Dios
que es un buen Padre que siempre cumple sus promesas. Sí, el Señor se ha propuesto hacerte santo, hacerte santa, y justo por eso nada va a ser fácil. Tenemos que asumirlo desde el primer momento en el que nos hemos embarcado en esta aventura de la santidad. Yo no sé mucho de gimnasios, pero me imagino que si le pides a un entrenador que te ponga en forma, prácticamente le estás pagando para pasarlo mal. Quizás no mucho, porque pues serán muy buenos entrenadores, pero si quieres ponerte realmente fuerte, lo que me dicen, al menos los que entienden, es que para conseguir hacer crecer el músculo tienes que hacer repeticiones hasta llegar al denominado punto de fallo. Ese punto en el que ya no puedes levantar la pesa, ya no puedes hacer otra flexión, ese punto en el que no puedes más. Ese es el punto de fallo. Pues algo parecido pasa cuando queremos ser atletas de la santidad. El Señor, que podemos imaginar es el mejor de los entrenadores, te pone a prueba porque te quiere santo, porque te quiere santa. Y no basta con una hora de gimnasio. Una hora, podríamos decir, de oración al día. Un atleta se hace las 24 horas del día. Hasta el dormir es importante para un atleta. Por eso, no faltará un solo día en el que tengas que ejercitar tu paciencia. Y el Señor permitirá de ordinario que haya personas o circunstancias que te pongan al límite, al punto de fallo, en ese punto en el que ya no puedes más. Pero justamente, si somos buenos gimnastas de la santidad, ese punto es en el que podemos decir, ahora es cuando puedo crecer en santidad. Entonces empuja con la fuerza que te da Dios las puertas de ese corazón que antes no era capaz de abrazar a esa persona o esa circunstancia, y aguanta la tensión de un día más sin reconocimiento, con problemas en el trabajo o en la familia. Sigue intentándolo. Si Dios sabe que te gustaría que se solucionara ya ese problema de trabajo, que se uniera ya la familia, que vencieras ya ese defecto o ese vicio, pero justamente cuando aceptas el reto de la paciencia, estás creciendo tú como persona. Tu corazón se hace aún más grande, aún más capaz de ese don que Dios te quiere dar. Porque cuando tu corazón ya se ha hecho lo suficientemente grande, cuando Dios quiere, cuando se ha hecho la medida del don que Dios te quiere dar, entonces el Señor te lo concederá cuando Él quiera. Como le pasó al bueno de Simeón, que después de años y años de espera, impulsado por el Espíritu, dice el Evangelio, fue al templo. Y es algo que nosotros podemos aprender de Simeón también, a vivir impulsados por el Espíritu Santo, que sea Él el que nos mueva, el que nos lleve de aquí para allá. Vivir movidos por el Espíritu de Dios y entrar en el templo, que es el templo de nuestro corazón, porque es ahí donde nos lleva el Espíritu para encontrarnos con Dios. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Son María y José los que llevarán al niño a nuestro corazón, y veremos que nuestra espera, nuestra paciencia por confiar en Dios y no abandonar nunca la lucha por la santidad, ha valido la pena. Su padre y su madre estaban admirados, sigue el Evangelio, por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María su madre: Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida, así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma. En las promesas de Dios no nos faltará la cruz, como no le faltó a la Virgen. Esa cruz que será siempre la puerta al cielo, la condición para recibir los dones de Dios. Cuando superamos una prueba, el Señor nos prepara para la siguiente y la siguiente, pero Él, como el mejor de los entrenadores, no te pondrá pruebas por encima de tus fuerzas. Y como hizo con la Virgen, Dios, por medio de Simeón, la preparó para la prueba de la cruz, y ella la supo aceptar porque sabía que su hijo había de ser, con su resurrección, la luz que había de iluminar a las naciones. Qué bueno pedirle, te pedimos, Madre nuestra,
que sepamos llevar con paciencia las contrariedades de cada día y al final del camino, cuando tú nos des un abrazo y nos metas en el Belén del cielo, que nos ayudes a ver que Jesús mismo es el que ha conseguido para nosotros la corona de la gloria de los campeones de la santidad y que veremos que todo lo que hizo con nosotros, todo lo que nosotros pasamos, valió la pena. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.